alegra mucho poder presentar al doctor Daniel de los Reyes con nosotros. Le pido que se ponga de pie, por favor, para recibirlo. Y él estará exponiendo el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Un privilegio estar aquí para compartir en esta hora la palabra del Señor. Es una alegría muy grande, en realidad, pues me hizo recordar muchos tiempos el pastor y pues la historia. Esta mañana estuvimos con el pastor Samuel allá en la iglesia que él pastorea con su esposa y estuvimos disfrutando el compañerismo un tiempo y estaba yo con muchas expectativas de estar acá con el pastor Samuel que para pasar este tiempo con ustedes. Había escuchado ya de lo que está pasando aquí y he disfrutado un tiempo de alabanza, de oración excelente y bueno, el privilegio mío de predicar no lo cambio por nada. Es un llamado que Dios puso en mi vida muy temprano. No soy un gran predicador, ni soy un buen predicador, pero predico. El Señor me ha llevado ya a más de 40 países para predicar su palabra y siempre que estoy frente a una congregación, quiero honrar siempre el ser un predicador de la palabra. Así es que los invito a que vean 1 Corintios capítulo 15. El hermano Samuel y su esposa me han estado atendiendo estos días y me han dado hospitalidad, lo cual agradezco bastante y espero que después de la sustanciosa plática de esta mañana, no sé cómo le hiciste para motivarme con esa creatividad que Dios te ha dado, pastor. Espero que podamos hacer proyectos juntos para la gloria del Señor, impactar a México y a América Latina. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pueden ocupar su lugar. Esta mañana, en todo el mundo, donde quiera que se encuentre un creyente en Dios y que haya recibido a Cristo como su Salvador, estamos celebrando la resurrección de Cristo. El apóstol San Pablo, 1 Corintios, es la primera epístola que se publicó. Y Pablo es muy claro en repetir a lo largo de la epístola el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y la declaración paulina en este pasaje se centra en la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando nosotros somos confrontados con esta expresión, nos damos cuenta que en donde quiera que se predique el Evangelio, se tiene que hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Hay muchos otros elementos que contienen el Evangelio, pero me voy a enfocar a estos dos, pero quiero verlo desde dos términos muy importantes que ofrece el pasaje. El primero está en el versículo 2, cuando dice, sois salvos si no creísteis en vano. El Evangelio se basa en la fe. Si creemos, el Evangelio es efectivo. Si no creemos, el Evangelio no tiene nada que hacer en nosotros. La única garantía que tenemos de que todas las promesas del Evangelio se cumplan es
si las aceptamos. Y una vez que las aceptamos, tenemos que confesarlas y tenemos que vivir conforme a la confesión. Si ese aspecto de la fe, que es el que voy a enfatizar primero, no se encuentra en nosotros, podemos tener un gran conocimiento del Evangelio y carecer de la efectividad del Evangelio. Ahora, Pablo lo complementa cuando usted lo puede ver conmigo en la epístola a los Romanos, cuando en el capítulo 10, versículos 8 en adelante, dice San Pablo, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares, versículo 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos en los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice el versículo 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oímos la palabra, viene la fe, y cuando viene la fe, viene la confesión. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús murió y resucitó. Eso no es normal. Cuando alguien se muere, no llegamos todos al sepelio a ver a qué hora se levanta. ¿Verdad que no? Lo sepultamos y al día siguiente nos vamos en la tumba a ver si ya se levantó. ¿Verdad que no? Pero con Jesús fue diferente. Jesús murió, fue sepultado y se levantó al tercer día de entre los muertos. Si usted puede creer eso, que no se puede probar científicamente, si usted lo puede creer, usted es salvo. Si usted no lo puede creer, usted permanecerá perdido. Y yo pregunto, ¿cuántos salvos hay aquí? Ahora, usted lo cree en el corazón y luego tiene que confesarlo con la boca. Cuando usted confiesa con la boca que cree en su corazón que Jesús murió y resucitó y que es el Señor, usted experimenta la verdad espiritual más poderosa, que es tener la vida eterna en Jesús. Ahora, es muy importante la confesión, porque la confesión de Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no debemos confesar algo que no está acá adentro. Jesús en el Evangelio fue muy claro en manifestar que la gente oyera, creyera, confesara y actuara. Ahora vamos a ver en San Marcos, en el capítulo 5, un ejemplo de este aspecto de la fe, porque dice San Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire lo que él confesaba. Él creía en su corazón que si Jesús ponía las manos sobre ella, ella iba a ser salva. Y entonces, dice el versículo 24, que fue con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó, ¿está viendo? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía lo que creía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el corazón que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y mire la respuesta de Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ella oyó, ella creyó, ella confesó: si tan solo tocare. ¿Y qué hizo? Fue y le tocó. Oír, creer, confesar y hacer. Son 4 cosas importantes que están relacionadas con la fe. Cuando entendemos este precepto de la fe, podemos disfrutar las bendiciones del Evangelio. Porque algunos solo oyen y se van. Algunos oyen y creen, pero no confiesan. Algunos oyen, creen, confiesan, pero no viven la fe. Dios quiere que oigamos, creamos, confesemos y actuemos. Y mire lo que está pasando ahora. Mire la confesión del mundo. Mientras él aún hablaba, versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El mundo siempre nos estorba la fe. No creas, ¿a qué vas a esta iglesia? ¿A qué le crees a este pastor? ¿Qué escuchas estas predicaciones? El mundo nos estorba. Tu hija ha muerto. Nosotros tenemos que decidir si creemos o dudamos. Pero mire lo que dice Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No temas, cree solamente. Esta palabra a mí me bendice mucho, porque vivir por fe es creer solamente, creer solamente. No vivir de temores, ni de dudas, ni de rencores, ni de malos presagios, sino de vivir de fe. Creer que el Señor puede intervenir en donde aquí están declarando que ya está muerta, pero Él dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Ya estaban ahí las lloronas, les pagaban, estaban llorando mucho. Y Jesús, entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis tanto? La niña no está muerta, sino... Para ellos estaba muerto, pero para Jesús... ¿Se da cuenta dónde está el poder de la confesión? En el secreto de lo que creemos. Jesús no oyó lo que dijeron los que vinieron. Jesús le dijo a Jairo que tenía que escuchar lo que él creía. Y entonces vino y puso sus manos sobre la niña y le dijo: Talita cumi, levántate. Y la niña se levantó y andaba, y tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Porque cuando oímos, creemos, confesamos y actuamos, nuestro mundo real se estremece por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el poder de la resurrección. Por eso el Señor dice, cuando leímos en Romanos, que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, vamos a recibir todas las promesas del Señor. Vamos a regresar a 1 Corintios 15, porque entonces estamos viendo que el Señor dice en el versículo 2: sois salvos si no creísteis en vano. Porque creer en las promesas del Señor representa nuestra única garantía de poder disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Dios tiene grandes planes y grandes promesas, pero mucha gente deja de disfrutarlas en el momento que comienza a dudar. Pero mientras nosotros nos mantenemos en fe, podemos creer que el Señor intervendrá en nuestras necesidades, entonces el Señor lo hará para la gloria de su nombre. ¿Cuántos pueden creer? Solo creer, solo tener fe. No dudes, no creas en vano. Oye el Evangelio, cree en tu corazón, confiesa con tu boca y practícalo, actúa en él, y el Señor va a comenzar a hacer obras poderosas en nuestra vida. Porque esa es la palabra de fe que predicamos. Pero hay un segundo pensamiento en el que me quiero enfocar y quiero que lo vean conmigo. Porque lo hace el énfasis 2 veces Pablo, en versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio no es algo que está improvisado. Todas nuestras necesidades están contempladas en el momento de la expiación. Dígame cuál es su necesidad y yo le voy a decir, su necesidad está satisfecha en la cruz de Cristo. Su necesidad ha sido suplida por el poder de la cruz. Y usted va a ver conmigo conforme a las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Vamos a ver en Isaías 53, el clásico de clásicos. Isaías 53, a partir del versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Está hablando de la resurrección también, de la muerte y la resurrección. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Cuando pensamos en el poder de la muerte de Cristo, pensamos en algo que estuvo escrito, que estuvo manifestado en las Escrituras 500, 600, 700 años después. Y luego, si usted regresa conmigo a 1 Corintios 15, 14, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y usted va a ver conmigo en Oseas capítulo 6, en el versículo 2. Oseas está después de Daniel, para los que quieren buscarlo en la Biblia. Yo sé que algunos lo pueden ver en la pantalla, pero Oseas dice, Oseas 6, 1 y 2, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí está la resurrección. Está profetizada la resurrección de una manera poderosísima. Y luego véala conmigo en el Salmo 16. Usted va a ver la resurrección conmigo en el Salmo 16. Y lo va a ver en el versículo número
8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, hay una regla hermenéutica que dice que la Escritura interpreta la Escritura. Porque usted cuando lee el Salmo 16 puede decirme, habla de la resurrección, habla de no dejar el alma en el Seol, pero ¿cómo habla de la resurrección? Y entonces yo le invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 2, en el versículo 22 en adelante, cuando el apóstol San Pedro está predicando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, aquí está, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego cita el Salmo 16 de David. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego dice San Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿está viendo esto? Pero siendo profeta, sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, porque se sentase en su trono. Viéndolo antes, no solamente fue profeta, fue evidente también, porque está diciendo viéndolo antes. Son los oráculos divinos cuando les está contemplando. Él contempló este momento de la resurrección en sus visiones nocturnas, mientras cantaba el Salmo 16. Y Gad le estaba dando profecía, estaba escuchando, estaba viendo, por eso dice el vidente, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Conforme a las Escrituras. No tenemos algo nuevo que inventar. El poder fue dado por Dios en Jesús. Predicamos la crucifixión y la resurrección. La crucifixión, en donde Él comenzó a derramar su sangre desde la noche previa. Salían de sus ojos lágrimas como de sangre. Y esa noche, cuando le llevaron toda la noche al juicio, un desvelo tremendo, fue azotado. 39 latigazos que representan las 39 enfermedades troncales del ser humano. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa misma madrugada colocaron la corona de espinas y comenzó a sangrar de la frente. En la mañana, cuando pasó por el proceso judicial, en esas condiciones, le hicieron cargar la cruz. ¿Cuánta sangre había perdido ya?
Alguien tuvo que ayudarlo porque al final era pesada la cruz. Pero cuando llegó al monte de la calavera, pusieron la cruz sobre el suelo y lo acostaron sobre la cruz. Juntaron sus dos pies y los clavaron en el madero y la sangre comenzó a brotar de sus pies. Extendieron sus brazos sobre el madero y lo clavaron y sus manos comenzaron a derramar sangre. Por si esto fuera poco, movieron la cruz para colocarla cerca del lugar que habían excavado para levantarla. Y con su cuerpo en la cruz, cuando movieron la cruz para levantarla con los cordones, la movieron con su cuerpo y su cuerpo se estremeció con el dolor que esto representa. Y todavía estando en la cruz, vinieron para abrir su costado y verificar qué es lo que estaba pasando. Ponga atención el próximo minuto. La sangre de sus lágrimas representan la redención de tu visión de vida, para que no vivas en tinieblas y no te pierdas en el mundo de confusión. La sangre de las 39 heridas que le causaron los azotes representan la expiación y la redención de todas tus enfermedades, para que no estés sujeto al dolor ni a la enfermedad, porque en la cruz Cristo ya llevó el dolor de nuestras enfermedades. La sangre que brotó de su frente por causa de los espinos representan que tu vida está bajo autoridad y tiene propósito y destino. Tú no estás en la tierra por casualidad, tú estás en la tierra porque Dios tiene un plan para tu vida y Dios ha redimido tu futuro. Pero la sangre que comenzó a brotar de sus pies representan que Dios también ha ordenado los pasos de tu vida y ha redimido tu vida para que no camines en fracasos. Dios ha derramado la sangre de los pies de tu Hijo para que tú tengas claro que Él tiene un plan en cada paso que das en la vida. Pero luego, cuando la sangre de tus manos comenzó a ser derramada, Dios también te ha liberado de la maldición de la pobreza, porque Dios te ha redimido para bendecir la obra de tus manos. Tú tienes propósitos para trabajar en esta tierra y Dios va a bendecir la obra de tus manos, porque la sangre de Cristo fue derramada desde tus manos. Pero también cuando piensas por un momento que la sangre que brotó de su costado, ya no quedaba casi nada. Casi parecía que era agua. Esa es la garantía de que todos tus pecados han sido perdonados. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios, cuando tú recibes a Cristo, deja de verte como un pecador perdido y te comienza a mirar como un hijo amado. Comienza a ver a su Hijo en ti, comienza a ver a Cristo en ti por la obra que Cristo hizo en el Calvario conforme a las Escrituras. Y si eso está garantizado por las Escrituras, el poder de la resurrección lo hace de una manera exponencial, porque el poder de la resurrección conforme a las Escrituras revela que Cristo no está muerto, que Cristo se levantó de entre los muertos, que se le apareció a los discípulos, que se le apareció a las mujeres, que se le apareció a 500, que lo vieron, que fue alzado y que fue recibido en los cielos. Y podemos contemplar por un momento al diácono Esteban cuando lo están apedreando. Y tiene la visión celestial más poderosa. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, porque Él no está muerto, Él está vivo. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Porque si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pienso por un momento en la obra tan maravillosa que Él realizó. Él ocupó nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra redención. Él se entregó hasta la muerte. Por eso, el que no escatimó dejar el cielo, hacerse hombre,
se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo y debajo del cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios el Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque a ti te plació salvarnos por la locura de la cruz, por la sangre derramada por tu Hijo en el Calvario, que nos da la preciosa oportunidad de venir a ti. He compartido tu evangelio, he compartido tu palabra, y yo sé que los que estamos aquí estamos sensibles por este día, pero también sé que tu presencia es real entre nosotros. Y que así como viniste a la cruz y diste tu vida por nuestros pecados y te levantaste de entre los muertos y estás a la diestra del Padre, sabemos que un día vendrás por nosotros. Y que el poder de la resurrección que te levantó a ti nos levantará también a nosotros. Y que nos reuniremos contigo para estar por las edades adorando y bendiciendo al Padre. Porque eres Señor, Jesús, eres Señor, para la gloria de Dios el Padre.